la parte de los circuitos lógicos secuenciales, que, bueno, pues hasta el momento hemos trabajado con lo que se denomina circuitos combinatorios, es decir, circuitos cuyos resultados dependen únicamente de la combinación binaria que reciben en las entradas. Todos los circuitos que hemos visto hasta ahora son circuitos donde el resultado es una función que depende de la combinación de entrada y nada más. Eso se le llama circuitos combinatorios en general. Son las compuertas, son los decodificadores, los multiplexores, etcétera. Y el día de hoy vamos a ver un segundo grupo de circuitos, que son los circuitos secuenciales, en donde además de tener dispositivos combinatorios, de tener los dispositivos que ya conocen, vamos a tener elementos que permiten almacenar o retener información. Vamos a tener memorias, circuitos de memoria que permiten almacenar información y por lo tanto, bueno, pues esta capacidad de almacenar información, de retener datos, va a hacer que estos circuitos pues tengan un comportamiento diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el tema del día de hoy, el tema con el que vamos a comenzar, se llama precisamente así, circuitos secuenciales. Y vamos a empezar por ver pues estas diferencias entre un circuito combinatorio, un secuencial, y cómo es su diagrama a bloque en general. Entonces, bueno, hablemos en primer lugar, como les decía, de lo que hemos visto hasta ahora, que son circuitos de tipo combinatorio. Estos circuitos se pueden ver como una caja, como un bloque, en donde vamos a tener entradas, estas variables de entrada van a dar lugar a señales de salida o funciones de conmutación, como las hemos llamado. De tal manera que, bueno, pues dependiendo de la combinación que se aplique en las terminales de entrada, se va a obtener un resultado en las salidas. Ese resultado, pues va a depender de lo que llamamos la tabla de verdad. En la tabla de verdad es donde se representa, pues, el funcionamiento. Para cada una de las combinaciones, en la tabla se indica cuál es el resultado que se obtiene en las salidas. De hecho, si a estas entradas les llamo A, B, C, hasta N, variables de entrada, bueno, pues lo que vamos a tener es que las funciones de salida dependen precisamente de A, B, C, hasta la enésima variable de entrada. El resultado depende de lo que aplicamos aquí. Y por eso se les llama combinatorios. En estos circuitos, las variables entran, se obtienen salidas, pero jamás vamos a tener retroalimentación, jamás vamos a ver que las señales de salida regresen hacia las entradas. Todo es un avance continuo, lo que entra en un bloque sale y continúa propagándose a través de los demás componentes en un circuito combinatorio. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, son los circuitos con los que hemos trabajado hasta ahora, así funcionan las compuertas, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, entradas y salidas exclusivamente. Ahora, el siguiente grupo de circuitos lógicos que existen en la electrónica es lo que se conoce como circuitos secuenciales. Y cuando hablamos de un circuito secuencial,
Estamos hablando de circuitos que pueden ejecutar una secuencia de pasos o una secuencia de instrucciones que pueden seguir un determinado comportamiento, que se les puede programar, por así decirlo, para que ejecuten un determinado comportamiento. ¿Cómo se construye un circuito secuencial? Pues utiliza un circuito combinatorio, como aquí los que hemos visto, utiliza los circuitos combinatorios que ya conocemos, pero va a agregar algo que se le conoce como memoria. Es decir, va a agregar un conjunto de elementos o de componentes que le van a permitir almacenar información, retener esa información y utilizarla para llevar a cabo pues su tarea. Este componente adicional que permite almacenar información digital, esta memoria, va a tomar parte de las señales de salida. Y aquí es donde viene la otra diferencia con los combinatorios. Lo que va a almacenar es parte de los resultados de la salida, de las salidas. A estas salidas generalmente se les denomina con la letra Y. Y0, Y1, Y2, etcétera, hasta YK. Y se les conoce como variable de estado, estado presente. Y después, esa información que se almacena se retroalimenta a través de la memoria, regresa hacia las entradas. Aquí para diferenciar, lo represento con una Y mayúscula. Y a esto se le conoce como estado siguiente. Y lo que va a suceder entonces es, a las entradas, les podemos llamar ABC, se les suele llamar X también, X0, X1, hasta la XN. Y lo que va a suceder ahora es que entonces las señales de salida o las funciones de salida ya no dependen únicamente de los datos que se estén aplicando en las entradas. Si se dan cuenta, el circuito combinatorio va a recibir los datos de entrada que proporciona el usuario, pero también va a recibir la información que se encuentra almacenada en la memoria. Y entonces el resultado que se va a obtener en las salidas ya no depende exclusivamente de esta combinación. Va a depender, sí, de lo que aplica el usuario en las entradas, pero también va a depender de lo que en ese momento tenga almacenada la memoria, porque la combinación que entra ya es una combinación que combina lo que da el usuario con la información que previamente se había guardado en la memoria. Entonces, el resultado que hay aquí ya no depende solo de lo que el usuario dé, también depende de lo que se almacena en la memoria. Y puede suceder algo que en los circuitos combinatorios no ocurre. Puede suceder que para una misma combinación de entrada, la salida presente dos o más resultados diferentes. En los circuitos que hasta ahora hemos analizado, ustedes dan una combinación de entrada y el resultado ya lo conocen y siempre va a ser el mismo. Aquí yo doy una combinación de entrada y puede ser que mi función genere para esa misma entrada diferentes resultados. ¿De qué va a depender? Va a depender de la información que tenga almacenada la memoria, de lo que previamente se guardó en la memoria. Entonces, estos circuitos no siempre generan
un mismo valor, un mismo resultado en función de la entrada, va a depender de la información que se encuentra almacenada en la memoria. Y por lo tanto, bueno, pues las funciones de salida, estas señales de salida que en los circuitos secuenciales se les suele llamar Z, ya no se les llama F. Estas funciones van a depender de las entradas del usuario, de las X, pero también van a depender de las Y, van a depender de lo que está almacenando la memoria. Y si se dan cuenta, lo que está almacenando la memoria, pues depende de lo que anteriormente estuvo enviando el circuito también en algunas de las salidas. ¿Ok? Bien. Este es el diagrama general de un circuito secuencial. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cómo lo podemos reconocer? Lo vamos a reconocer porque en un circuito secuencial hay componentes de memoria, además de los circuitos combinatorios que ya conocen. Y la otra forma de identificar un circuito secuencial es porque van a encontrar que hay señales de salida que se retroalimentan o se regresan hacia las entradas. Y eso en un circuito combinatorio no ocurre. Esta retroalimentación solamente se presenta en los circuitos secuenciales. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. Si no hay preguntas, ahora vamos a ver qué hay aquí, porque ya conocemos lo de acá. Lo combinatorio, la parte combinatoria ya la conocen. Lo nuevo es aquí. ¿Qué se utiliza como elemento o dispositivo de memoria? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para retener información binaria? Bueno, pues lo que vamos a utilizar en esta parte, lo voy a marcar con otro color, es un conjunto de dispositivos llamados flip-flops. Se les llama flip-flops. También se les llama multivibradores biestables, pero se les conoce más comúnmente con el nombre de flip-flops en los circuitos digitales. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, pues un flip-flop es un circuito que almacena la unidad básica de información digital. Se le llama como la unidad básica de memoria porque almacena solamente un bit. Cada flip-flop puede almacenar un bit de información binaria. Por eso es la unidad básica, porque puede almacenar la mínima unidad binaria de información, que es un bit. Y vamos a tener 4 tipos de flip-flops, que se les conoce como flip-flop SR, JK, tipo D y tipo T. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Qué es un flip-flop? Es la unidad básica de memoria en un circuito digital, porque almacena un bit de información. Y vamos a tener 4 tipos de flip-flops, que son los tipos SR, JK, D y T. Así como vimos al inicio de nuestro curso que las compuertas eran los elementos básicos para construir circuitos combinatorios y que teníamos las compuertas básicas, la AND, la OR, la XOR, el inversor. Bueno, aquí en los circuitos secuenciales, las unidades básicas de almacenamiento de memoria son los flip-flops y tenemos 4
que son SR, JK, D y T. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues como lo hicieron en las compuertas. En las compuertas tuvieron que aprender su tabla de verdad, entender cómo funcionaban. Aquí vamos a ver las tablas de verdad, las tablas de estado, porque aquí se les llama tablas de estado en circuitos secuenciales. Vamos a ver las tablas de estado de cada uno de estos flip-flops, ¿sí? Y entonces para ello, eh, la clase pasada me parece que subí un material a Classroom. Déjenme ver si ya está. No, parece que no. Publiqué el del circuito timer, ¿verdad? El temporizador 555. Me falta publicar un material que ahorita lo voy a publicar de una vez, en donde ahí están las tablas de los flip-flops. Déjenme ver. Ahí ya está. Bueno, ahorita va a aparecer en un par de minutos el archivo. Mientras lo voy a abrir aquí en mi escritorio y voy a compartir la pantalla con ustedes. Bien, ahí está. Me dicen si ya lo pueden observar. Dice tablas de estado de flip-flops y tablas de excitación. Entonces, este documento lo van a encontrar ahí en Classroom más adelante. Y ahí lo que van a encontrar son precisamente estas 4 tablas, se les llama tablas características, para los 4 tipos de flip-flops, que son el tipo SR, el tipo JK, el tipo D y el tipo D. Bueno, ahorita vamos a hablar de estas tablas de estado, de dónde salen y cómo se construyen estos circuitos. Pero bueno, estas son las 4 tablas con las que vamos a trabajar de aquí en adelante. Son las 4 tablas con las cuales, bueno, pues ustedes van a tener que aprender su funcionamiento. Se tienen que aprender estas tablas, así como lo hicieron con las tablas de verdad de las compuertas. Entonces, bueno, estas tablas están ahí, las vamos a estar utilizando. Y además, más adelante hay otras tablas que les llama tablas de excitación, que son equivalentes a las tablas características, a las que aparecen primero. Nada más que, pues representan el mismo funcionamiento, representan el mismo circuito, pero colocando las variables de un modo diferente. Entonces, bueno, estas tablas también les voy a explicar cómo se obtienen, de dónde salen, pero ahorita lo que quiero es que, bueno, que vean que ahí tienen ya, digamos, su formulario, que ahí ya tienen un listado con las tablas de cada uno de estos flip-flops, ¿ok? Lo van a encontrar ahí en Classroom. Terminando la clase, ahí van a encontrar esta publicación, esta tabla. Continuemos entonces. Entonces, un circuito secuencial lo van a identificar por estas características porque utiliza flip-flops, alguno de estos tipos de flip-flop, SR, JK, D o T, y porque va a presentar retroalimentación de las salidas hacia las entradas. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿No? Muy bien. Vamos entonces a comenzar a ver qué son estos flip-flops, qué son estos circuitos. Y bueno, para ello vamos a empezar por mencionar cómo surgieron históricamente también. Son 4 flip-flops, de los cuales el primero de ellos, el primero que se creó fue el llamado flip-flop SR o flip-flop set reset, que lo vamos a describir a continuación.
reset, de ahí el nombre de SR. ¿Cómo se construye? Se puede construir simplemente con dos compuertas NOR. En donde se va a retroalimentar las señales de salida hacia una de las entradas. Tal y como lo estoy mostrando en el diagrama en este momento en el pizarrón. Esa es la forma más simple de construir un flip-flop. Vean, retroalimentando parte de las salidas hacia las entradas. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a hacer la tabla de verdad, aunque en este caso se le llama tabla de estados. Ahí, a diferencia de las combinatorios donde hablamos de tablas de verdad, aquí nosotros le vamos a llamar tabla de estados. Cuando hablen de una tabla de estados, ya saben que se trata de un circuito secuencial. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Las terminales set, reset, SR. Vamos a tener algo que le llamo QDT o estado presente, lo voy a anotar aquí abajo. QDT significa estado presente en la terminal o en la salida Q. Es el estado que presenta la terminal de salida Q. Y la siguiente columna, cuando se le llama QDT más 1, se le llama estado siguiente o estado posterior. Significa el valor o el estado al cual va a cambiar más adelante esta terminal, precisamente llamada Q también. Entonces, bueno, aquí vamos a representar 8 combinaciones en la tabla. Porque vamos a tener dos entradas, S y R, que nos van a dar 4 combinaciones, pero además necesitamos considerar el estado presente en la salida Q, puesto que este estado se está retroalimentando hacia una de las entradas. Necesitamos considerar el valor de esta Q para encontrar el valor final del circuito. Todos los flip-flops, este es otro comentario que quiero hacer notar. Todos los flip-flops van a presentar siempre dos salidas, la salida Q y también presentan su versión negada o complementada a la salida Q negada. Siempre van a encontrar en todos los flip-flops esto, dos salidas Q y su complemento. Y de hecho el flip-flop, pues es en sí, lo podemos representar como una cajita. Este flip-flop SR lo podemos representar como una cajita que tiene dos entradas, R y S, dos salidas, Q y Q negada. Y bueno, dentro de estas cajitas, pues están estas compuertas. Bien, analicemos las combinaciones. Vamos a ver. Entonces aquí, pues, las combinaciones van del 0 al 7. Ahí está. Tenemos nuestra tabla de 8 combinaciones. Y fíjense bien cómo vamos a hacer el análisis. Vamos a empezar, por ejemplo, con la primera combinación, donde estamos diciendo que a las terminales S y R les vamos a aplicar 0.
Y la terminal Q de T, vamos a considerar que está presentando un 0 también. Si Q presenta un 0, su salida negada debe presentar, o estamos considerando que presenta un 1. Y hacemos el análisis. Vean, esta compuerta de aquí arriba está recibiendo 0 y por la terminal de retroalimentación estaría recibiendo un 1. Entonces, 1 más 0 negado, ¿cuánto nos tiene que dar? 0. 0, que es lo que ya teníamos en Q. Y luego nos vamos hacia la compuerta de abajo, que recibe 0 más 0 negado, ¿qué nos debe dar? 1. 1. Y entonces vemos que lo que ya tenemos presente en las salidas, si se dan cuenta, el circuito queda estable, no cambia. 0 más 1 negado, 0. Y aquí abajo, 0 más 0 negado, 1. No cambia y por lo tanto, el estado al cual va a pasar la señal Q, la salida Q, con esta combinación de entrada, es el mismo. Había un 0, se va a quedar en un 0 también. Hagamos ahora el análisis de la siguiente combinación. Consideramos que aplicamos en las entradas 0, pero ahora consideramos que Q tiene almacenado un 1, su complemento debe ser 0. ¿Qué va a pasar ahí? En la compuerta de arriba tendremos 0 más 0 negado 1, y en la de abajo 1 más 0 negado 0. Tenemos exactamente lo mismo, una condición estable, pero en donde Q tenía un 1 y el estado que toma a continuación va a seguir siendo un 1. ¿Sí? Y entonces, pues aquí, como lo que tiene presente la salida se mantiene sin cambio en el siguiente estado, a esta condición se le llama estado sin cambio o estado de memoria. De hecho, aquí es a donde se le llama memoria. Porque el estado que presenta es igual a lo que presenta después, es decir, la información se mantiene exactamente igual, no hay cambio en ella. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a considerar que las entradas presentan 0 en S, 1 en R, el estado presente en Q es un 0, y por lo tanto el estado en Q negada sería un 1. Ahí, ¿cuál sería el resultado, jóvenes? En la compuerta de arriba tenemos 1 más 1 negado 0. Y en la compuerta de abajo vamos a tener 0 más 0 negado 1. De nueva cuenta se queda estable, no hay cambio, la salida Q queda en 0. Siguiente, 0 en S, 1 en R, pero ahora vamos a considerar que Q tenía guardado un 1 y la Q negada, su negado debe estar en 0. Hagamos el análisis. En la parte de arriba, la compuerta de arriba, ¿qué vamos a tener ahora? 1 más 0 negado, ¿cuánto debe dar? 0. Y entonces aquí ya va a haber un cambio. Había un 1 y esta salida cambia a 0. Después la compuerta de abajo va a tener 0 más 0 negado. Este 0 cambia a 1. Y como cambia la salida, tenemos que analizar qué pasa en la compuerta de arriba de nuevo.
En la compuerta de arriba tendremos 1 más 1 negado es 0. 0 más 0 negado es 1, y ahí ya alcanza su condición final o estable, ya no hay cambio en las salidas. Y entonces lo que vemos es que la salida Q tenía un 1, y con esta combinación de entrada, el siguiente estado al que cambió fue 0. Y entonces, en estas dos combinaciones, quiero que observen algo. El estado que presentaba la salida, no importaba si era 0 o fuera 1, cuando yo le aplico 0, 1 a las entradas, el estado que toma a continuación la salida siempre es un 0. Y entonces a esto se le conoce como puesta a 0 o reset. Cuando yo aplico 0 y 1 en las entradas, el estado al que voy a llevar siempre la salida Q a continuación va a ser de 0 o borrado, no importa lo que tenía previamente. Se le llama reset porque es cuando la terminal R se coloca en 1 lógico. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Siguiente caso ahora es un 1 en la terminal de entrada S. Un 0 en la terminal de entrada R. Considerando que Q presenta un 0, bueno, su complemento va a tener un 1. Y a ver, hagamos el análisis. Ahí, ¿qué vamos a tener en la compuerta de arriba? Vamos a tener 0. 0. Y en la de abajo, 0 también. 0. 0. Entonces aquí este 1 va a cambiar a 0. Y como esta salida ya cambió, volvemos a analizar arriba. Y entonces arriba vamos a tener 0 más 0 negado. 1. Vuelve a cambiar. Volvemos a analizar aquí abajo. 1 más 1 negado 0. 0 más 0 negado 1. Y finalmente llega a su estado estable. Y entonces vean, la salida Q, que empezó en 0, ahora termina en 1. La siguiente combinación, que es 1 en S, 0 en R, considerando que Q tiene un 1, su negado es 0, pues es la que tenemos aquí, y ya vimos que su estado estable igual. 1 más 1 negado es 0, 0 más 0 negado es 1, no va a cambiar. Y entonces, si yo aplico la combinación de entrada 1, 0 con la salida Q previamente en 1, pues la salida se queda en 1. Y entonces aquí vean qué pasa en este caso. No importa lo que previamente tenía la salida Q, cuando yo aplico en las entradas la combinación 1, 0, la salida siempre va a ser 1. Y entonces a esto se le conoce como puesta a 1 o set. Cuando activo en alto la terminal set y en bajo reset, no importa lo que tenga la salida Q, siempre va a terminar guardando un 1. Y entonces ya tengo aquí la posibilidad de guardar 1, de guardar 0, y si no activo ninguna de las dos entradas en alto, el circuito se queda almacenando indefinidamente esa información sin cambio. Tengo la forma de escribir unos, de escribir ceros y de mantener esa información sin cambio en forma indefinida, la condición de memoria. A ver, la penúltima combinación, ahí. Estamos considerando que S y R tienen unos. Vamos a considerar que Q va a empezar en 0. Por lo tanto, su negado va a ser un 1. Ahí, ¿cómo quedaría el resultado final? ¿Quién me dice cómo queda el resultado en la compuerta, en la salida Q y en Q negada, por favor? Ambos quedan en 0.
1 y 1, negado es 0. 0 y 1, negado va a ser 0. Y volvemos a analizar. 0 y 1, negado, 0. 0 más 1, negado es 0. Así es. Pero ¿qué notan ahí en las salidas entre Q y Q negada? ¿Cómo son sus valores? Iguales. Iguales. Y lo que queríamos, lo que esperábamos es que fuesen el complemento uno del otro. Entonces, como aquí ya no se cumple que las salidas sean el complemento una de la otra, este flip-flop no se utiliza con esta combinación de entrada. De hecho, aquí se le conoce como estado prohibido. Y es prohibida porque la salida Q se vuelve igual a su complemento y bueno, pues eso no puede ser, eso no debería ser. Así que está prohibido utilizar el flip-flop en esta combinación. ¿Sí? Sí se puede hacer, se puede dar el valor de entrada y vamos a tener las dos salidas en 0. Pero como eso no es lo que queremos, bueno, pues está prohibido usar este flip-flop en este caso, en esta combinación, y a esta condición de estado prohibido, bueno, pues es un defecto que tiene este circuito y por lo tanto no se recomienda aplicar, no se recomienda jamás aplicar esa combinación si se está utilizando como flip-flop. ¿Sí? Bien. Bueno, y de esta manera pues se hace el análisis y de esta manera queda la tabla de estados del flip-flop. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. ¿A qué voy ahora? Esta tabla de 8 combinaciones la podemos simplificar, la podemos hacer más pequeñita para aprender cómo funciona. Y entonces, para ello, para pues aprender esta tabla de un modo más fácil, se obtiene lo que se le llama una versión reducida. ¿Cuál es esa versión reducida? Voy a quitar ahorita, voy a borrar el símbolo. La versión reducida quedaría de esta manera. S, R, Q de T más 1. Y vean, cuando aplicamos 0, 0 en las entradas, el estado siguiente y el estado presente son iguales. No cambia. Lo que tiene la salida no cambia. Y entonces aquí se representa así: 0, 0 en las entradas, el estado siguiente va a ser al estado presente, al Q de T. Y esto es a lo que le llaman memoria. Cuando aplicamos 0 y 1, no importa lo que tenía Q de T, la salida es 0. Y esta es puesta a 0 o reset. Cuando aplicamos en la entrada 1, 0, no importa lo que tenía Q, la salida siempre se fue a 1. Y entonces con 1 y 0 en las entradas, el estado siguiente es 1, puesta a 1 o set. Y por último, cuando aplicamos el 1, 1, aquí le ponen a veces una incógnita, en otros casos le ponen una X, pero esto es lo que se le conoce como estado prohibido. Y entonces, bueno, pues esta es una tabla mucho más fácil de recordar
y de aprender para este flip-flop. ¿Sí? Y bueno, pues sale precisamente de la tabla completa de 8 combinaciones. ¿Alguna pregunta? Bien, regresando al documento que compartía hace unos instantes, lo voy a volver a compartir. Ahí está. Ahí pueden ver ustedes precisamente en la tabla del flip-flop SR, ahí tienen, con 0, 0, el QDT más 1 o el estado siguiente es igual al QDT, con 0 y 1, puesta a 0, con 1, 0, puesta a 1, y con 1, 1, ahí le colocan un signo de interrogación, bueno, pero es el estado o la condición prohibida. De ahí sale esa primera tabla de estados para este flip-flop. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Prof, si ¿Sí? queremos utilizar un flip-flop SR, ¿tenemos que armar como su circuito o se compra un chip así tal cual? Ah, bueno, esa es parte de la tarea que les voy a dejar el día de hoy. Van a buscar los circuitos integrados del flip-flop, de cada uno de los flip-flops. Van a buscar algún ejemplo de cada uno de estos flip-flops. ¿Sí? Pero generalmente el SR, por ahí había un integrado, pero es bastante difícil de conseguir y bastante caro. Entonces, generalmente el SR no se utiliza, ya no se utiliza por la condición del estado prohibido y porque precisamente pues tendrían que construirlo usando compuertas. Este flip-flop, el SR es el básico, es el primero que se creó en la historia, pero pues tiene ese defecto. Y entonces, precisamente ahora nos vamos a ir, quiero que vean a la derecha de la tabla del flip-flop SR, van a encontrar la tabla del flip-flop JK. Quiero que comparen, por favor, las tablas del flip-flop SR y el JK y me digan qué tienen de diferente. ¿No tiene el estado prohibido? Así es, el JK es igual a la tabla del SR, fíjense, es igual, en 0, 0, memoria o QDT, en 0 y 1, puesta a 0, en 1, 0, puesta a 1, y en el 1, 1, el JK ya no tiene el estado prohibido. Dice Q apóstrofe de T o Q negado de T, que se le conoce como condición de complemento. Entonces, el JK elimina el defecto del flip-flop SR y en el JK sí se puede utilizar esa combinación 1-1 y lo que me va a dar es el negado o el complemento de lo que tenía la salida Q. Si había un 0, la va a poner en 1. Si en Q había un 1, la va a poner en su complemento en 0. Esa es la diferencia entre el SR y el JK. El JK ya no tiene ese defecto y por lo tanto, pues el JK, ese es el circuito que se prefiere utilizar y ese sí lo pueden conseguir en forma de integrado. Es el flip-flop que más se va a utilizar, el flip-flop JK. ¿Ok? Entonces, vean que es muy fácil de aprenderse las tablas, porque pues si se aprenden la tabla del SR, indirectamente acuérdense, el JK es igual, pero sin la condición del estado prohibido, en lugar del estado prohibido simplemente presenta la condición de complemento. ¿Ok? Y bueno, lo vamos a representar aquí, miren. Voy a dejar de compartir nuevamente, vamos a volver al pizarrón. El flip-flop JK.
se va a representar de esta manera. Va a tener sus dos entradas llamadas J, K. Va a presentar dos salidas, Q, Q negada. Y otra diferencia, bueno, este es un flip-flop JK, se le llama asíncrono. Es decir, que no usa circuito de reloj. Ahorita vamos a ver qué es eso de la señal de reloj. Ese sería el símbolo si es asíncrono. Y si es síncrono, entonces va a tener las terminales J, K, Q y Q complemento. Y va a agregar un triángulo. Que se le conoce como clock o señal C subíndice K. Esta es la señal que se le debe aplicar, se le llama de un reloj. Y esa señal de reloj no es otra cosa más que un conjunto de pulsos. Es un tren de pulsitos. Este tren de pulsitos, ¿de dónde creen que se obtiene? Les dejé que revisaran un video, ¿verdad? ¿Con qué circuito creen que se genera este tren de pulsos? Con el 555. Exactamente. Para eso vamos a utilizar el 555 para generar este tren de pulsos o esta señal de reloj. Y bueno, pues este es el símbolo. Cuando encuentren entonces que el flip-flop tiene este triangulito, significa que en esa terminal se tiene que aplicar esa señal de reloj. Y ojo, porque esto es muy importante. Si ustedes en un circuito secuencial síncrono no aplican el reloj, si no hay señal de reloj, el circuito no hace absolutamente nada, no funciona. Entonces, cuando se tiene un circuito síncrono, es que requiere una señal de reloj. ¿Y por qué requiere usar esa señal de reloj? Bien, esa señal de reloj es para sincronizar. Por eso se le da el nombre de síncrono. Es para sincronizar. Y esta señal de reloj lo que hace es que cada vez que se presenta un flanco en la señal, por ejemplo aquí, puede ser un flanco de subida o de bajada. En este caso sería un flanco de subida. Cada vez que se presenta un flanco de subida, solo en ese momento el flip-flop lee lo que hay en las entradas. A diferencia de los asíncronos, en donde las entradas se están leyendo continuamente, en un circuito síncrono, las entradas solo se van a leer cuando se presenta el pulso del reloj. Lo voy a poner aquí como nota. Solamente cuando se presenta el flanco, el flip-flop lee las entradas y quiere decir que solo en ese momento, cuando lee la combinación de entrada, puede cambiar el estado de su salida. No lo está haciendo continuamente como una compuerta. Ustedes a una compuerta en cualquier instante cambian el dato de entrada y les va a dar el correspondiente resultado en la salida. Pero en el caso de un flip-flop, no es así.
El flip-flop solo cada que presenta el flanco, la señal de reloj. Si es síncrono, solo en ese momento lee la entrada y genera un cambio de salida. Y todo el tiempo que transcurre entre un flanco y la llegada del siguiente, todo ese tiempo, el flip-flop se queda en memoria, se queda con ese dato de salida y no cambia nada. Aunque ustedes estén moviendo las entradas, no hace nada. Hasta que vuelva a recibir el siguiente flanco, vuelve a cambiar su estado. ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, lo que esto va a provocar es que yo puedo controlar cada cuánto tiempo va a cambiar la salida o el estado del flip-flop. ¿Cómo controlo cada cuánto tiempo o a qué velocidad va a cambiar de estado? Pues eso lo voy a controlar a través de la frecuencia de la señal. Si yo tengo, por ejemplo, una frecuencia de 1 Hz, quiere decir que hay un periodo de 1 segundo, va a llegar un flanco cada segundo, y entonces voy a ver que la salida cambia cada segundo, como en un reloj. ¿Sí? De hecho, los flip-flops se utilizan para construir relojes digitales. Si yo aplico esta señal con 1 Hz o un periodo de 1 segundo, voy a ver que cambia de estado solamente cada segundo. Si esta frecuencia es muy estable, si todo el tiempo mantengo la frecuencia en 1 segundo, pues voy a tener un circuito que cambia de valor cada segundo, como un relojito. De ahí la analogía del reloj, como un segundero. Cada segundo va a estar dando o cambiando de estado. Si lo quiero hacer más lento, puedo aplicar una señal con un periodo de 5 segundos. Y entonces voy a ver que cambia de estado su salida cada 5 segundos nada más. Pero si lo quiero hacer más rápido, le puedo aplicar una señal de 1 kHz o 1000 Hz. Y entonces con 1000 Hz, pues el periodo es de 1 milésima de segundo. Entonces puede estar cambiando de estado cada milésima de segundo o 1000 veces en 1 segundo. Y entonces pues trabaja mucho más rápido. Entonces, otra diferencia con los combinatorios es que cuando tengo un circuito secuencial síncrono, yo puedo controlar a qué velocidad va a estar cambiando o generando resultados este circuito. Y esa velocidad, cómo controlar a qué velocidad va a funcionar, pues lo voy a determinar a través de la frecuencia del periodo de la señal de reloj que le esté aplicando al flip-flop. Y esta señal de reloj, pues viene de se le llama circuito astable, de un oscilador digital en modo astable, como el 555 que les presenté, que les dejé en el video que revisaran la clase anterior. Si no le aplican esta señal de reloj, si aquí no hay flancos, si hay una señal constante todo el tiempo, pues nunca va a leer las entradas, nunca va a cambiar de estado y no hace nada. Todo circuito secuencial síncrono necesita forzosamente de esta señal de reloj para trabajar. Hagan de cuenta que ese relojito es como el corazón del circuito secuencial. Es el que le da los latidos, le da vida para que funcione. Si el reloj se muere, no hace nada el flip-flop síncrono. No lleva a cabo ninguna operación. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe. Bueno, otro detalle. Aquí les decía, este cambio de estado ocurre con los flancos de subida. Pero si ustedes llegan a encontrar en un circuito que les colocan el triangulito y un círculo antes del triángulo, ¿qué significa ese círculo? Que la polarización es distinta. Ajá, que hay un inversor. Y esto quiere decir que entonces los cambios de estado ya no van a ocurrir con el flanco de subida, sino que van a ocurrir con el flanco de bajada o descendente. Entonces, van a encontrar que hay flip-flops que cambian de estado o se disparan, se disparan o cambian de estado con el flanco ascendente. Pero si el flip-flop tiene este círculo, este inversor, entonces lo hace con el flanco de bajada cuando la señal del reloj cambia de 1 a 0.
Esa es la diferencia para que aprendan a entender, para que vean más claramente cómo ocurren los cambios de estado en un flip-flop. ¿Ok? Bien. Bueno, antes de pasar a los siguientes, al tipo D y al tipo T, para que les queden más claros todos estos conceptos que acabo de mencionar, vamos a verlo pues en el simulador. Vamos a verlo aquí trabajando con el simulador. Entonces, déjenme ver, voy a abrir ahorita el simulador. Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla con el simulador. Bien, me acuerdo que ya tenía por aquí este circuito, pero ahorita lo vamos a buscar de los flip-flops. Aquí está. Bueno, aquí tengo 3 chips, como podrán observar en su pantalla. De hecho, ahí ya tengo armados todos los flip-flops, pero ahorita vamos a empezar con el SR y el JK, que son los que acabamos de revisar. Entonces, aquí podrán ver, ahorita que estoy moviendo aquí este cable de color verde, ahí tengo un integrado 74LS02. ¿Qué compuerta es el 74LS02, jóvenes? A ver, y si no se acuerdan rápidamente, se pueden checar. ¿Cuál es? Un NOR. NOR, así es, una compuerta NOR. Y ahorita recordarán, pues vimos cómo se hace el flip-flop SR con compuertas NOR. Entonces aquí pueden ver una entrada de la NOR es un switch. La otra entrada, aquí lo estoy marcando con el mouse, se retroalimenta a la salida de la compuerta que está en la parte de arriba, donde una de las entradas de las compuertas de arriba es el otro interruptor. Estos dos interruptores serían las señales S y R, las entradas S y R, y la otra entrada se retroalimenta de la salida de la primera. Recuerden que esta compuerta NOR es salida, entrada, entrada. Apunta el circuito al contrario que las demás compuertas. Eso es lo que la hace diferente. Entonces, aquí, con este integrado ya armé el circuito que les mostré con compuertas NOR para el flip-flop SR. Y, por ejemplo, aquí, pues tengo las dos salidas. En la parte de arriba, aquí tengo los dos LEDs que están del lado del extremo izquierdo. Estos dos LEDs van a ser las salidas Q y Q negada de ese flip-flop. Bien. Aquí voy a hacer algo ahorita. Voy a mandar todos estos switches, por ejemplo. Ahorita los voy a mandar a 0 y 1 para que no me vaya a caer en una condición de estado prohibido, porque si yo inicio la simulación con el estado prohibido, me va a marcar aquí un error el simulador. También les hago ese aviso. Cuando vayan a simular un circuito secuencial, si a la hora que inician les marca que hay un error de redundancia o como que se empieza a llenar de ventanas el simulador, es porque empezaron en un estado prohibido y ahí pues se indefine, no sabe exactamente qué hacer el simulador y empieza a generar ahí muchas ventanas y se queda en un ciclo infinito. Entonces, por esa razón, hay que empezar con un valor de entrada que no sea un estado prohibido. Esa es la razón por la que ahorita moví todas estas condiciones de entrada. Y entonces ya enciendo el circuito. Bueno. Verán que acá hay unos LEDs ahorita que están parpadeando. Eso es porque estoy usando una señal de reloj, que también podemos simular la señal de reloj aquí. Pero de momento ahorita
No le hagan caso a esos LEDs que están parpadeando por ahí. Vamos a trabajar exclusivamente con el SR que tenemos en este momento aquí. Entonces, vean, para el SR, ahorita, por ejemplo, estoy mandando un 0 en la terminal S, un 1 en la terminal R, 0 y 1 sería puesta a 0. De hecho, aquí lo vemos. La salida Q está en 0, Q negada está en 1. Si lo llevo a 0, 0, es la condición sin cambio memoria. Los dos switches en 0, 0 y vean que se quedó igual. Q en 0, Q en 1, no cambia. Si ahora le digo S en 1, R en 0, aquí podemos ver, cambió Q a 1, Q negada en 0. Aquí en 1 y 0 es el estado de puesta 1. Si lo llevo a 0, 0, otra vez se va a memoria. Y vean, se va a memoria, se queda guardando, pero ahora se queda guardando el 1, 0. A diferencia de hace rato que guardaba 0, 1, ahora se queda guardando el 1, 0. Entonces ahí, por ejemplo, ya guardé un 1 en mi memoria. O si le doy 0, 1 y después 0, 0, aquí ya guardé un 0 en mi circuito de memoria. Y si le doy 1, 1, aquí voy, le doy 1, 1, vean qué pasa. Las dos salidas se apagan. El estado prohibido, aquí estamos comprobando que el estado prohibido, bueno, sí se puede aplicar, sí se le puede dar el 1, 1 a las entradas de la compuerta, pero lo que va a suceder es que ahí, pues las dos salidas se apagan y ya no cumplen con que una sea el complemento de la otra. Y entonces, pues aquí estamos comprobando, jóvenes, la tabla de estados del flip-flop SR que les acabo de explicar, y creo que de esta manera, pues ya es mucho más claro entender qué es lo que pasa, ¿no? Va de nuevo, aquí vean, S en 1, R en 0, hace que la salida Q se vaya a 1, su complemento apagado. 0, 0, condición de memoria o no cambio, se queda exactamente igual que lo que tenía hace un momento. 1 en Q, 0 en Q negada. Ahora, 0 en S, 1 en R, reset o puesta a 0, apaga Q, enciende su complemento. 0, 0, de nuevo memoria, y ahí está, se queda lo que teníamos sin cambio. Y el 1, 1, prohibido, las dos salidas se apagan. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí está el flip-flop SR. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Prof, el ¿Sí? reset no es como de reiniciar como la No, en memoria, este caso el reset es poner a 0 la salida. Ok. Sí, en este caso se entiende, el reset es puesta a 0 y el set es puesta a 1. Bien. Ahora vamos a ver el JK. Y el JK, para ello sí vamos a usar un circuito integrado. Ese circuito integrado es el que estoy marcando aquí, el 74LS76. Es el que está en la parte central aquí del protoboard. Pero antes de ver este flip-flop, quiero que observen el LED que está parpadeando aquí. Este es un cable amarillo que viene de un módulo que dice aquí 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz. Aquí es donde estoy simulando la señal del reloj. Este módulo de la señal del reloj, ustedes lo van a obtener aquí en la parte de tableros. Ahorita voy a apagar el circuito. Se van aquí a tableros, donde obtuvieron el protoboard, donde han obtenido los interruptores. Se van aquí a donde dice temporizador.
Y entonces ahí en temporizador es donde les va a aparecer este módulo que tengo aquí abajo, donde ustedes pueden elegir diferentes frecuencias de reloj para simular el circuito. La más baja, 1 Hz, 2 Hz, 5 o 10 Hz. Y bueno, para que funcione, tiene sus terminales donde lo deben energizar. Entonces, este módulo pues es el equivalente a lo que ustedes harían ya en la práctica con el 555. Aquí es donde se está obteniendo la señal de reloj para los circuitos secuenciales. Y bueno, entonces ahora sí vamos a ver el JK, pero para eso necesitamos revisar las hojas de datos del integrado. Entonces, aquí ya les estoy diciendo, bueno, el JK es un 74LS76. Vamos a ver su hoja de datos. Pues de hecho aquí está, apareció al principio de esta lista. Puede ser el circuito 76. También hay otro flip-flop JK que es el 73A. De hecho, en la lista de material que publiqué, menciona que pueden comprar el integrado 73A o el 76A. Los dos son flip-flops JK. Pueden usar cualquiera de los dos. En este caso, bueno, aquí en la simulación estamos usando el 76 y aquí pues ya apareció el datasheet. Y entonces aquí pueden ver que dice que es un dual JK flip-flop. Dual significa que hay dos flip-flops JK dentro del chip. Y dice que además tiene terminales de set y clear. Eso es interesante. Nos está diciendo que además de las terminales normales del flip-flop JK, agrega dos terminales llamadas set y clear. Entonces, bueno, vamos a revisarlo. De hecho, como pueden ver, aquí está la tabla de verdad, truth table, tabla de verdad. Y más adelante, miren, aquí más adelante nos da el símbolo. Entonces, aquí en la parte del símbolo, aquí podemos ver que es un JK. Tiene sus entradas J, K, las salidas Q, Q negada, aquí está el inversor, que nos indica que es la Q negada. Tiene el reloj, CP, en este caso el reloj, y es un reloj que como pueden ver lleva el inversor, se dispara con el flanco descendente. Y agrega dos terminales, SD y CD, lo que le llama el set y el clear, que ahorita vamos a ver para qué se utilizan, pero esas terminales adicionales set clear, vean que se activan en bajo porque también tienen inversores. ¿Cómo se construye? El SR lo vimos muy sencillo, con dos compuertas NOR, pero internamente cómo se construye este flip-flop JK, bueno, pues aquí pueden ver el diagrama, o sea, si lo quisieran armar con compuertas, pues tienen que armar este circuito que está mostrando aquí el diagrama lógico. Esta es la forma en la que está construido este flip-flop JK internamente. Vean que se tuvieron que agregar muchas más compuertas, pues para eliminar esa parte del estado prohibido. Y bueno, regresemos a la tabla de verdad. Miren, en la tabla de verdad vamos a tener aquí lo siguiente. Tenemos las terminales J y K. Aquí. Y entonces, primero, veamos aquí. Cuando J y K, primera combinación, cuando J y K dice que son LL, son low. Cuando J y K son 0, 0, recordemos, 0, 0 es la condición sin cambio o memoria. Dice que la salida Q va a ser igual, aquí le marca Q minúscula, o sea que el estado siguiente, y aquí le pone una Q minúscula, es igual al estado presente. Lo están representando de esta manera con Q mayúscula y Q minúscula
estado siguiente y estado presente. Y la salida complementada, pues también, se queda sin cambio. Esto es con 0, 0. Cuando se aplique 1 en J, 0 en K, el estado siguiente es 1 puesta a 1 en Q. Si le aplicamos 0 y 1, es puesta a 0, o el estado siguiente en Q va a ser bajo. Y aquí está la condición que le quita el prohibido, el estado prohibido. Cuando es 1 y 1, alto en ambas entradas, vean que el estado siguiente va a ser el complemento del estado presente. Aquí está la tabla del JK. Memoria, puesta a 1, puesta a 0 y complemento. Pero aquí agrega 2 condiciones. Bueno, vamos a mencionar algo adicional. Para que el flip-flop cumpla con esa tabla de verdad, para que el flip-flop aquí cumpla con su tabla de verdad, vean que estas terminales adicionales llamadas SD y CD tienen que estar inactivas, tienen que estar en estado alto. Las tengo que mandar a 1 para que se cumpla la tabla de verdad y funcione el flip-flop. ¿Por qué? Y aquí viene la parte interesante. Si estas terminales SD y CD las mando, por ejemplo, SD abajo, se vuelve irrelevante, vean, aquí ya me está diciendo, no importa que le ponga J y K, eso es irrelevante. Si activo esta terminal S, la salida Q se pone en 1 o set. Si pongo en bajo la terminal clear o C, no importa que apliquen en las entradas J y K, Q se va a estado bajo o se borra. Y si ponen en bajo set y clear, entonces caen en un estado prohibido. Las dos salidas, Q y Q negada, se vuelven iguales en 1. Entonces, ojo, si yo quiero que este circuito trabaje como flip-flop JK, estas terminales S y D las tenemos que mandar a 1. Si activo una de ellas en bajo, entonces si activo la terminal set, Q se va en 1. Si activo la terminal clear, Q se va a estado bajo. Y si activo las dos en bajo, pues tengo un estado prohibido. Hay que interpretar de forma completa pues esta tabla de verdad, ¿sí? Y de hecho, bueno, aquí del lado izquierdo también nos dice precisamente esas situaciones. Aquí en la tabla del flip-flop, vean, hold, que significa retener o mantener, sería memoria. Load 1, o puesta 1, o set. Load 0, carga un 0, o reset. Y la condición de complemento, que en inglés le llaman toggle, o estar complementando el estado de salida. Así se interpreta pues la tabla ya dentro de la hoja de datos del datasheet. Y bueno, ya para terminar vamos a comprobar esa tabla de verdad. Entonces déjenme ver, aquí las terminales, el reloj es la terminal 1. Déjenme checar aquí en mi simulación. Estoy usando las entradas, estoy usando los dos switches que están aquí en el extremo, me parece. Déjenme ver. Estoy usando aquí las entradas 2 y 3. Este serían un flip-flop. Va a ver, con estos dos extremos, sí, serían las terminales 2 y 3 deben ser entradas. Vamos a ver qué flip-flop se está usando. Ah, ya. 2 y 3 son las terminales set y clear. Entonces, set y clear son estas dos que están aquí. Vamos a ponerlas a 1 ahorita para que no se activen. Y entonces las entradas que debo estar usando del flip-flop deben ser la 4. Y aquí vean la 16. Vamos a ver. Sí, aquí está. La 4 es la entrada J. La 16 es la entrada K. Ojo, observen aquí un detalle. Este integrado no cumple la regla de todos los TTL de que el VCC debe ir en el extremo
en la terminal 16 aquí en el extremo, y tierra debe ir en el otro, en la 7 o en la 8. Vean, este integrado es de los pocos TTL que no cumplen con que la alimentación son los extremos del chip. En este integrado hay que tener cuidado. La alimentación, aquí pueden ver, el BSC es la patita 5 y el GND es la patita 13. Aquí está, patita 5, BSC, y la patita 13 a tierra. Entonces, ojo al momento de polarizar este integrado. No cumple la regla de los demás en las terminales de BSC y tierra, que son los extremos del chip. Y entonces, bueno, estos que tengo acá, estos dos interruptores que tengo acá, por lo visto, son J y K. Vamos a empezar con J y K en 0, 0. Y entonces me imagino, aquí está, estos dos LEDs que están acá arriba, estos dos LEDs que están aquí deben ser las salidas del flip-flop. A ver si es cierto. Vamos a ver. Voy a hacer que comience a funcionar. Y entonces aquí podemos ver que está parpadeando el reloj. Si estoy aplicando en J y en K la combinación 0, 0, vean que la salida no cambia. La salida se queda en memoria. De hecho, en Q tiene un 0 y en Q negada tiene un 1. Vamos a cambiarla, puesta a 1, sería poner en 1J y en 0K. Ahí está, miren. 1 en J, 0 en K, 1 en Q, 0 en su complemento. Si lo regreso a memoria, 0, 0, se queda sin cambio. Puesta a 0 sería 0 en J y 1 en K. Ahí está, 0 en Q, puesta a 0. Si lo llevo a 0, 0 en las entradas, es memoria y no cambia. Y ahora vamos a ver el 1, 1, que era el estado prohibido en el SR. 1 y 1, y vean lo que sucede. Hay un 1, lo hace 0. Hay un 0, cambia 1. Y entonces está complementando la salida. Cuando hay un 1, la hace 0. Cuando había un 0, la hace 1. Pero quiero que observen cada cuando complementa esa salida. Observen la señal del reloj. Si se dan cuenta, el cambio en la salida ocurre solo cuando el reloj está prendido y se apaga. ¿Sí lo notan? Sí, profe. Entonces, ¿qué significa esto? Que el flip-flop cambia de estado o lee las entradas solo cuando el reloj pasa de 1 a 0, es decir, con el flanco de bajada de la señal del reloj. Que en la hoja de datos, aquí lo vimos, cambia de estado con el flanco de bajada. Y entonces, bueno, pues aquí estamos comprobando la tabla de verdad del JK y estamos comprobando que cambia de estado de acuerdo a la velocidad del reloj. El reloj es la terminal 1, que es este cable amarillo que tengo aquí. Vean lo que voy a hacer ahorita. Voy a cambiar este cable. En lugar de darle 1 Hz, vamos a darle una frecuencia más alta. 5 Hz. Vean lo que pasa en la señal de salida. Tenemos el 1-1, está conmutando, pero obviamente ahora lo está haciendo a una velocidad mucho mayor que hace rato. ¿Por qué? Porque cambié la señal del reloj a 5 Hz. Y entonces aquí estamos comprobando que la frecuencia o la frecuencia de la señal del reloj es la que va a determinar la rapidez con la que va a cambiar de estado el flip-flop. Lo voy a poner ahorita aquí en la máxima, en 10 Hz. Y vean, ya el cambio se vuelve mucho más rápido, que ya incluso pues ya no es tan fácil de apreciar visualmente. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?
Profe, ¿y comercialmente las frecuencias solo se dan así, de 1, 2, 5, 10, o hay ¿No? algunos que son variables? No, puede ser la frecuencia que ustedes quieran utilizar. Pueden hacer su 555 incluso variable con un potenciómetro. En lugar de usar resistores fijos, pueden colocar un potenciómetro y variar la frecuencia del 555 y ustedes programan que funcione a la frecuencia que quieran. Obviamente, esa frecuencia de qué va a depender, pues de la aplicación que se le dé al circuito. Qué tan rápido, qué tan lento quiere uno que funcione el circuito. Eso es lo que va a determinar la rapidez, la aplicación que le vayan a dar. Por ejemplo, si fuera un reloj, un cronómetro, pues tiene que ser de 1 segundo, forzosamente, porque tiene que ir contando los segundos. Ahora, si ese cronómetro va a contar décimas de segundo, bueno, entonces tendría que ser de 10 Hz para que pueda ir incrementándose cada décima de segundo. O si es una aplicación donde requieren hacer 1000 cuentas, 1000 procesos en 1 segundo, pues utilizaría una frecuencia de 1 kilohertz, ¿sí? Y bueno, para terminar la clase voy a mencionar lo siguiente. Los microprocesadores de las computadoras, los microprocesadores de los teléfonos celulares, son circuitos secuenciales. Todos los microprocesadores de las computadoras son circuitos secuenciales que van a ejecutar una secuencia de instrucciones. Esa secuencia de instrucciones, pues son los programas. Si yo quiero que un programa se ejecute más rápido, pues ¿qué necesito? Que ese microprocesador trabaje a mayor velocidad. Y para que trabaje a mayor velocidad, pues le tengo que dar una señal de reloj más alta. Entonces, cuando ustedes compran su computadora y les dicen que tiene un procesador de 2 GHz, lo que les están diciendo es que ese procesador tiene en el hardware de su computadora un reloj de 2 GHz y por lo tanto, bueno, pues son 2000 millones de ciclos por segundo. Imagínense, es una velocidad elevadísima, puede ejecutar los programas muy rápidamente. Pero si ustedes van por un procesador que es de 4 GHz, pues quiere decir que trabaja con una frecuencia de reloj todavía más alta, puede ejecutar más instrucciones en 1 segundo, bueno, pues ese procesador va a ejecutar más rápido los programas. Y entonces aquí ya empiezan ustedes a vincular conceptos entre el hardware, cómo influye el hardware, cómo influye la frecuencia de una señal del reloj con la velocidad de un circuito digital, en este caso del procesador, ya sea de su computadora o de su teléfono celular. ¿Sí? Bueno. El día de mañana continuamos. Ahorita simplemente fue para que entendieran los dos flip-flops más generales, los más importantes, digámoslo así, el SR y su versión mejorada, que es el JK. Y en la siguiente clase vamos a continuar para ver cómo funcionan el flip-flop D y el flip-flop T. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario en este momento, jóvenes? Profe, bueno, yo ¿Sí? tengo una duda. En relación al 555, bueno, en el video decía que podíamos proponer, me parece que el capacitor y una resistencia. Entonces quería Ajá. saber si cada uno va a proponer el suyo o usted nos va a decir el valor de esos componentes. Ustedes lo van a proponer y lo van a calcular. Yo lo único que les pedí, si no mal recuerdo, es que lo hagan para una frecuencia de 1 Hz. Ok, nada más esa era mi duda, si usted nos iba a decir o cada quien va a Sí. elegir su valor. La frecuencia va a ser de 1 Hz y ustedes pueden proponer los valores que quieran. Ahora, sugerencia, propongan el capacitor. El capacitor lo pueden proponer entre 10 microfarad o 100 microfarad y ya de ahí calculan los resistores. Ok, está bien, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Prof, yo tengo más como una duda de, Sí. por ejemplo, bueno, me dio mucha como curiosidad esto de la memoria Sí. del flip-flop. No sé si se relaciona con la RAM o... Sí. Sí, pero por ejemplo, esta memoria, cuando se desconecta, ¿se queda guardado el dato o se reinicia todo?
El No. flip-flop, si ustedes le quitan la energía, pierde la información que estaba guardando. Entonces es una RAM. De hecho, las RAM están construidas a partir de muchos flip-flops. Y ya la ROM sería que cuando se desconecta se queda guardado. Ajá, pero en la ROM la información no se está guardando en flip-flops. Ah, En la ROM la información se almacena modificando las propiedades físicas o químicas de un material. Por ejemplo, en el caso de un disco duro, de una computadora, lo que se hace es cambiar la polarización de los elementos magnéticos que hay en la superficie del disco y entonces se polariza en un sentido o en otro y eso representa el 1 o el 0 que está almacenando la superficie del disco. Ahí se está cambiando una propiedad física y de esa manera se guardan los bits. En un DVD o en un disco compacto se cambian las propiedades ópticas de la superficie para que al leer con un láser sobre ella se refleje o no se refleje la luz del láser y eso representa el 1 y el 0. Pero se están cambiando las propiedades del material. En el caso de una ROM semiconductora, por ejemplo, sus memorias USB, ahí lo que se hace es que los transistores funcionan como interruptores. Y entonces hay transistores que se abren y otros que se cierran, y esos interruptores abiertos o cerrados representan los unos y ceros. Ahora, para abrir y cerrar esos transistores se les tiene que aplicar pulsos de alto voltaje. Alto voltaje entre comillas, porque estamos hablando de pulsos de 12 a 25 volts durante unos cuantos milisegundos para generar eso, para generar que el transistor se abra permanentemente o se vuelva a cerrar. ok, profe. Gracias. ¿Sí? Pero cuando son flip-flops, son volátiles, se pierde. Lo que hay, se quita la alimentación, se pierde la información y eso es una RAM. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más comentarios, entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy, jóvenes, y continuamos el día de mañana con el flip-flop tipo T y el tipo D. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.